En este ejercicio nos piden realizar un circuito lógico que tenga por entradas los 4 bits de un número expresado en binario natural y por salidas los 4 bits del número correspondiente en código Gray. Y hacer lo mismo para la situación contraria. Implementar ambos circuitos con puertas SOR de 2 entradas. Bien, lo que nos están pidiendo aquí es implementar lo que se llama un conversor de código. En un conversor de código vamos a tener una cierta información en sus entradas y esa misma información en sus salidas. Lo único que va a cambiar entre las entradas y las salidas del circuito es el código en el que esa información está expresada. Así que aquí nos están pidiendo hacer dos conversores de código. Uno que nos pase inicialmente de binario natural a Gray de 4 bits y luego otro conversor de código que haga la conversión contraria, que nos pase de Gray a binario natural de 4 bits. Esta cuestión nos va a servir además para ver en qué situaciones el uso de la función SOR puede resultar ventajoso a la hora de reducir la complejidad de los circuitos combinacionales. Aquí os he representado el esquema de entradas y salidas del primer conversor de código que vamos a diseñar, el que tiene en sus entradas un código de 4 bits en binario natural y en sus salidas el código correspondiente en Gray. A los bits en binario natural los vamos a denotar por la letra minúscula y a los bits en Gray por la letra mayúscula. Vamos a plantear la tabla de verdad de este conversor. Aquí tenéis las 16 combinaciones que se pueden hacer con los 4 bits de entrada, las combinaciones en binario natural con los números en decimal correspondientes. Y aquí vamos a plantear las salidas del circuito, que serán las combinaciones que en Gray se corresponden con los mismos números en decimal que tenéis aquí. Esto nos va a servir para repasar la formación del código Gray. Recordad cómo se generaba. Partíamos con el código Gray de un bit, simplemente dos combinaciones, la primera es 0, la segunda es 1. Este sería el código Gray de un bit. Para pasar al de 2 bits, añadimos una línea, reflejamos por debajo y después completamos a la izquierda con ceros por encima de la línea y con unos por debajo. Y ya tenemos el código Gray de 2 bits. Para pasar al de 3 bits, reflejamos respecto a esta línea, completamos con ceros por encima y con unos por debajo y ya tenemos el de 3 bits. Y para pasar al de 4 reflejamos respecto de esta línea, completamos con ceros por encima y con unos por debajo. Bueno, pues estas serían las 4 tablas de verdad de los 4 bits que tenemos que implementar, los bits en código Gray. En cuanto al primero, el bit A3, el más significativo del código Gray, bueno, pues es muy sencillo, no hace falta ni siquiera hacer el diagrama Carnot, podemos ver que estas dos columnas coinciden, así que realmente el bit A3 del Gray coincide con el bit A3 en binario natural. En cuanto al bit A2 en Gray, bueno, pues vamos a hacer el diagrama de Carnot y vamos a simplificar como suma de productos. Llevamos los unos y se ve muy fácil qué grupos hay que hacer. Un grupo de 4 que tenéis ahí y que se corresponde con complemento de A3 por A2 y el otro grupo de 4 que se corresponde con A3 por complemento de A2. Si os fijáis, esta es la expresión equivalente de la función SOR como suma de productos. Así que podríamos poner el bit A2 en Gray como la función SOR de los bits A3 y A2 en binario natural. Nos queda una expresión más sencilla. Aquí tenemos una suma de productos. Necesitaríamos para implementar esta expresión lógica dos puertas AND, una puerta OR y dos inversores, mientras que si implementamos directamente esta expresión lógica, lo que necesitaríamos únicamente es una puerta SOR de 2 entradas. ¿De acuerdo? Vamos con el bit A1 en Gray. Planteamos el diagrama de Carnot, vamos a simplificar también como suma de productos, llevamos los términos donde la función vale 1 y también se ve muy fácilmente qué grupos hay que hacer. Un grupo de 4 que se corresponde con A2 por complemento de A1 y otro grupo de 4 que se corresponde con complemento de A2 por A1. Nuevamente, esto es la función SOR de A2 y A1. Una expresión más sencilla que la original de suma de productos. Y vamos con el cuarto bit, el A0. Nuevamente vamos a simplificar como suma de productos. Llevamos los unos. Se ven muy fácil los grupos que hay que hacer, esos dos. Y como veis aquí nuevamente lo que tenemos es la función SOR de A1 y A0. Así que el circuito nos queda al final tal y como lo tenéis aquí. Es un circuito muy sencillo. Solamente se necesitan 3 puertas SOR de 2 entradas.
El circuito hubiera quedado mucho más complicado si hubiéramos implementado directamente las tres expresiones de suma de productos que tenéis aquí. Esta situación es todavía más exagerada con el conversor contrario, el que nos pasa de gray en sus entradas a binario natural en sus salidas. Y aquí tenéis la tabla de verdad de este conversor. Lo único que hemos hecho es intercambiar lo que antes eran entradas, ahora son salidas y viceversa. Bien, pues empezamos por el bit 3 en binario natural y igual que antes las columnas coinciden. Directamente el bit 3 en binario natural coincide con el bit 3 en gray. En cuanto al bit 2 en binario natural, planteamos el diagrama de Carnot, pero ahora si os fijáis no he representado el número decimal en las esquinas estas de las casillas para no llevar a error. Y es que este número decimal en las casillas se corresponde con el número del término canónico solo si las entradas están ordenadas en binario natural. Aquí las entradas están ordenadas en gray, con lo cual este número decimal no se corresponde con los números en decimal que usamos en los diagramas de Carnot. Entonces, para no llevarnos a equívoco, no los he representado. Si queremos llevar la columna de A2, en concreto los unos, al diagrama de Carnot, para simplificar como suma de productos, tendremos que guiarnos por las combinaciones concretas de las variables A3, A2, A1 y A0 por filas y por columnas. Si lo hacéis, veréis que los unos del bit 2 en binario natural están en estas casillas y en estas otras 4 casillas. ¿De acuerdo? Bueno, se ven fácilmente qué grupos hay que hacer, esos dos grupos de 4 unos que nos llevan a esta expresión lógica que nuevamente, usando el equivalente con la función sort, nos queda una expresión más sencilla. Para el bit 1 en binario natural, nuevamente llevamos con cuidado los unos al diagrama de Carnot, fijándonos en cómo son las combinaciones de las variables A3, A2, A1, A0 en gray en filas y en columnas, y veréis que los unos están en esas casillas. Aquí podemos hacer grupos de dos unos, que son todos estos que os estoy marcando, y aquí os estoy poniendo las correspondientes combinaciones de las variables. Nos queda una expresión de 4 términos, de 3 variables por término. ¿De acuerdo? Vamos a ver si podemos reducir la complejidad de esta expresión usando las equivalencias con la función sort. Para ello, voy a intentar sacar factor común, aquellas variables que aparezcan en varios términos. Por ejemplo, entre estos dos primeros términos yo puedo sacar factor común complemento de A1 y me quedaría esto que tenéis aquí. Dentro del paréntesis me queda complemento de A3 por A2 más A3 por complemento de A2, que precisamente es esta función sort, que acabamos de ver aquí arriba. ¿De acuerdo? Si en estos dos términos hago lo mismo sacando factor común A1, dentro del paréntesis me queda complemento de A3 por complemento de A2 más A3 por A2. Esto es precisamente el complemento de la función sort. Así que A1 lo puedo poner como la función sort de A3 y A2 por complemento de A1 más el complemento de la función sort de A3 y A2 por A1. Y nuevamente aquí tengo la función sort porque tengo una variable A3 sort A2 por el complemento de A1 más el complemento de esa variable, la función sort de A3 y A2 por A1 en forma directa. Nuevamente esto es la función sort y como es asociativa yo puedo eliminar los paréntesis y me quedo al final con esta expresión, que como veis es mucho más sencilla que la original de suma de productos. Todavía esto va a ser más exagerado con el bit A0 en binario natural, porque si lleváis los unos, os vais a encontrar con la peor situación posible a la hora de simplificar como suma de productos. Y es que no podemos hacer ninguna simplificación porque ningún uno es adyacente a ningún otro. Aquí hay que coger los términos canónicos directamente, es decir, no podemos reducir ni términos ni número de variables por término. Nos quedan directamente 8 términos canónicos. Es la situación, digamos, más adversa a la hora de simplificar como suma de productos. Pero si usamos la función sort nos va a quedar una expresión mucho más sencilla, como vais a ver. Vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a ir agrupando los términos, en concreto estos dos primeros. Saco factor común complemento de A1 y complemento de A0 y me queda esta expresión de aquí, que ya vemos que es la función sort de A3 y A2.
En estos dos términos sacamos factor común A1 y A0 y me queda dentro del paréntesis nuevamente la función SOR de A3 y A2. Entre estos dos términos saco factor común complemento de A1 por A0 y aquí me queda el complemento de la función SOR de A3 y A2. Y en estos dos últimos términos saco factor común A1 y complemento de A0 y me queda nuevamente aquí el complemento de la función SOR de A3 y A2. Bueno, pues ahora, como esto es la función SOR de A3 y A2 y esto también, pues lo saco factor común y me queda multiplicando a complemento de A1 por complemento de A0 más A1 por A0, que lo tenéis aquí. Y aquí saco factor común complemento de la función SOR de A3 y A2, que queda multiplicando a complemento de A1 por A0 más A1 por complemento de A0. Nuevamente aquí tengo la función complemento de la SOR de A1 y A0 y aquí directamente la función SOR de A1 y A0. Y aquí nuevamente tenemos la función SOR. Tenemos A3 SOR A2 por el complemento de A1 SOR A0 más el complemento de A3 SOR A2 por A1 SOR A0. Eso es exactamente igual a la función SOR de las cuatro variables en código Gray. Nuevamente, el uso de la función SOR nos ha simplificado muchísimo la expresión respecto a la original de suma de productos. Aquí teníamos 8 términos, 4 variables por término, y aquí simplemente tenemos un término de 4 variables. El circuito completo nos quedaría con puerta SOR de 2 entradas, tal y como veis aquí. Como veis también es muy sencillo el conversor de código de Gray a binario natural si usamos la función SOR.